Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos a la progresión 6 y me parece que ya se está mostrando hacia dónde va apuntando esto, ¿no? Poco a poco vamos partiendo del desarrollo de ciertas habilidades específicas, todas orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, pero también para reconocer que el estudiante, las personas, todos no somos individuos aislados, sino que hay una interacción continua con la sociedad, que nosotros creamos la sociedad, pero que también hay que entender que es importante ser explícitas ciertas cosas para poder comprenderlas, manejarlas e incluso en algún momento, como se verá más adelante, influir en ellas. Ya a este nivel, entonces el estudiante ya aprendió a observar, ya comprende su experiencia, describe su experiencia, sabe abstraer, comprende cómo funciona la vida social y que ésta se organiza mediante normas construidas, ya aparece el tema del conflicto. Y se parte de una afirmación clave, que el conflicto no es un problema o una falla del sistema, no es un error tampoco que debe eliminarse, sino al contrario, constituye la vida en común, porque donde hay pluralidad hay desacuerdo y donde hay desacuerdo hay conflicto. Y el problema no es saber que existe el conflicto, sino saber cómo lo comprendemos y cómo lo vamos a enfrentar. Y entonces partimos de una pregunta que parece obvia, parece fácil contestar, pero veremos en lo siguiente cómo es un poquito más compleja, que es, ¿por qué no pensamos igual? ¿Por qué yo no puedo pensar igual que mi pareja, o que mis hijos, o que mis maestros, a pesar de que me han influido en mí? Y eso es importante porque a menudo asumimos que todos tenemos la misma información, que es correcta y que la asimilamos igual. Sin embargo, sobre la experiencia cotidiana que cada quien tiene, pues se desmiente esta idea de que cada quien lo asimila de la misma manera. Porque personas con misma información, con mismo marco de aprendizaje, con problemas comunes, a menudo piensan distinto. Y esto se debe a que pensar no es un asunto solo de procesar datos, sino que también hay que interpretar desde historias personales, marcos curriculares, de experiencias previas y acumuladas, e incluso desde posiciones sociales. Y reconocer esta diversidad es el primer paso para comprender el conflicto, sin reducirlo a un asunto de ignorancia o de mala fe. Es común que en la escuela, en las aulas, el desacuerdo siempre se vive como un problema, se considera un problema, porque el desacuerdo incomoda, rompe la armonía que hay en las aulas o en el espacio. Sin embargo, es importante comentar que desde una perspectiva formativa, el desacuerdo es una oportunidad pedagógica, porque cuando existen esos momentos en los que alguien piensa distinto, nos vemos obligados a explicar mejor lo que creemos y sobre todo a revisar nuestros argumentos. Y si reconocemos los límites de nuestros puntos de vista, pues hay que aprender a reconocer el desacuerdo, que es permanente, y sobre todo a habitarlo críticamente. Y ya cuando hablo del tema de habitar, viene de nuevo una autora que ya se ha mencionado en anteriores progresiones, que es Hannah Arendt, y ese es sobre el tema de la pluralidad. Si nos damos cuenta, la vida política, la vida social es esencialmente plural. No somos iguales, no pensamos igual, no vemos todos el mundo desde el mismo lugar. Y lo interesante, aunque parezca lo contrario, es que eso no es un obstáculo, sino el punto de partida de la vida en común. Hannah Arendt menciona que la política no existe a pesar de la pluralidad, sino al contrario, es gracias a ella que existe la política. El conflicto no es lo contrario de la convivencia, al contrario, es condición de su posibilidad. Pero también es importante decir que aunque es esencialmente conflictivo nuestras relaciones sociales o las relaciones políticas, también hay que distinguir que conflicto no es lo mismo que violencia. El conflicto implica desacuerdo, pero la violencia implica la negación del otro. Cuando no sabemos dialogar, el conflicto tiende a transformarse en violencia. Pero cuando reconocemos el conflicto, se canaliza esa violencia mediante el diálogo, y así se vuelve una fuente de aprendizaje colectivo. Por lo tanto, el conflicto no hay que romantizarlo, o sea, hay que reconocer que existe, pero la idea no es eliminarlo por completo. ¿Qué necesitamos entonces para reducir el conflicto? Y tiene que ver con una habilidad que se desarrolló desde la antigüedad y que incluso es esencial al nacimiento de la filosofía, que es el diálogo. Dialogar no es solo hablar, sino aprender a escuchar.
Y lo importante es eso, la escucha antes que hablar, antes de posicionarnos. Aprender a escuchar no significa estar de acuerdo con el otro necesariamente, sino estar dispuesto a comprenderlo y a comprender su posición. Y entonces aquí se presupone algo simple, pero que es esencial mantenerlo, que es que el otro no es un obstáculo de nosotros, al contrario, es un interlocutor. Por lo que debemos tener siempre tener una actitud abierta ante el desacuerdo. Y de esta manera la escucha se vuelve crítica, que comenzamos a atender los argumentos del otro, identificamos sus supuestos, qué razones tiene para pensar de una manera diferente a la mía, y esto nos impide descalificar inmediatamente la posición del otro. Y de esta manera podemos cambiar y reconceptualizar la noción de escucha, porque si es una escucha crítica de este tipo, una escucha abierta, por lo tanto, tenemos una escucha que no es pasiva, como normalmente se piensa, sino es una escucha atenta y activa y que reactiva el pensamiento. Aprender a escuchar activamente en un diálogo de forma crítica permite fomentar el diálogo, que a menudo es asimétrico, y sobre todo nos impide a imponernos desde nuestros puntos de vista. Y en eso se diferencia de la argumentación competitiva, porque la argumentación dialógica no busca vencer al otro, busca comprender y ser comprendido. En este tipo de argumentación se explicitan razones, se aceptan objeciones también y se ajustan las posturas. El estudiante aquí aprende que cambiar de opinión no es una derrota, sino al contrario una muestra de pensamiento crítico. Esta reformulación de nuestra propia posición es importante porque hay un reconocimiento del otro. Y esto no solo es una habilidad cognitiva o habilidad de pensamiento, sino también es una habilidad ética, porque estamos reconociendo al otro en su derecho a pensar distinto, en admitir que su experiencia es válida y sobre todo en entender que su experiencia amplía mi punto de vista. Por eso es fundamental esta progresión, porque aprendemos que el pensamiento crítico no se desarrolla en soledad, sino sobre todo en nuestra relación con los otros. Ya con esto tenemos elementos para conectar la vida del estudiante con el pensamiento democrático y comprender que la democracia no es un consenso permanente, sino es aprender a gestionar el desacuerdo. En una sociedad democrática esperada, no hay que eliminar el conflicto, sino hay que regular el conflicto mediante el diálogo, la participación de los involucrados y también sobre las normas que rigen nuestra interacción con ellos. Por lo que parte de la formación democrática que debemos promover es aprender a convivir con el desacuerdo. En ese sentido, el papel docente debe reafirmarse como ese mediador y en ese caso debe ser la de facilitador del diálogo, porque no es el asunto cerrar conflictos, sino crear condiciones para que el conflicto se vuelva pensable y resolvible. La idea no es corregir posturas, sino analizar los argumentos. Y en ese sentido, el aula debe convertirse en un espacio seguro para poder disentir sin llegar a la violencia. De esta manera, trabajar el conflicto de forma crítica implica que el estudiante logrará fortalecer sus argumentos, reconocer sus propios límites, tener la capacidad de ampliar su perspectiva. Y en ese sentido, estamos preparando el terreno poco a poco para llegar al análisis del poder, lo cual se verá más adelante. Y quiero cerrar este tema con la noción de que la convivencia pues no es llegar a que todos pensemos igual, sino que cada uno aprendamos a disentir sin llegar a destruirnos. Porque pensar críticamente pues no es buscar uniformidad en el pensamiento, al contrario, es buscar comprender al otro.